Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia. Soy estudiante de la maestría en educación especial. Vamos a hablar sobre el modelo de relaciones humanas y educativo no racista. Es muy importante este punto ya que nos indica que hay que unificar los grupos étnicos en uno solo, es decir, que aquella cultura que sea predominante en un país tiene que unificar todos aquellos grupos étnicos para que pueda haber una asimilización, a lo cual yo no voy de acuerdo, dado que si esos grupos étnicos se unifican, perdemos las riquezas grandes de nuestros países, que son los grupos étnicos, su cultura, sus ideas, sus normas, sobre sus creencias. Realmente sería necesario que en vez de que se haga una civilización de cultura para que se unifiquen todas las demás, tendríamos que llevar nosotros a sus pueblos, a esos grupos étnicos, la educación, sí, pero esta educación tendría que tener un maestro especializado en su lengua, en sus costumbres, en sus leyes, para que así puedan progresar también esos grupos étnicos y no haya una civilización y no se pierdan lo más rico, sus costumbres y sus valores. Es importante también indicar que México se encuentra en uno de los primeros lugares en tratados. Estos tratados intentan que pueda haber una mejoría para México, los protocolos que emiten, los cambios de la educación. México no tiene muchos años que dio una vuelta a ver a los grupos étnicos como algo importante de la nación. Hay muchísimos grupos étnicos. Cuando hay una migración de otros países, como es hoy en día, ellos pasan por México para ir a Estados Unidos para un mejor futuro, una mejor vida, pero sin perder estos valores o estas costumbres. Hay personas que se quedan en México para poder progresar y estas personas nos indican que pues sus costumbres las quieren dejar atrás porque esta nueva cultura, esta nueva civilización que están teniendo, para ellos les cae y les asenta bien, pero no a todos es así. Meten a sus hijos a las escuelas con este sistema de asimilización donde los niños tienen que empezar de nuevo a aprender sus normas, a aprender sus culturas, hasta incluso con la comida. La comida pues es muy diferente de donde ellos vienen, entonces tienen que tener esta asimilización poco a poco para que puedan volverse a unificar en un grupo ante la sociedad, pero también sin perder sus costumbres. Poco a poco, si esta civilización hace efecto, estas personas que vienen de otros países y se asimilan a esta cultura van a ir perdiendo esas riquezas, esas costumbres que ellos tenían. Porque entonces ya dirán, es que cuando yo vivía allá, yo tenía ciertas costumbres y ciertas ideas. Hoy que vivo acá, pues ya no las acostumbro. Eso es lo rico de otros pueblos, que es muy importante que no se pierdan porque sus costumbres, sus valores y sus normas es lo que hace a México un país muy rico en grupos étnicos. Hay muchos grupos étnicos a los cuales pues les hace falta mucha tecnología, por así un punto decirlo, pero realmente es como uno lo siente, que les falta la tecnología, pero en realidad ellos viven con sus normas y sin la tecnología. Realmente nosotros estamos más aculturizados a otras culturas porque las juntamos, en este caso estamos pegados a Estados Unidos contra México. Entonces nosotros lo que hacemos es que si Estados Unidos el día de hoy pone de moda cierta cosa, nosotros lo asimilamos, lo aculturamos como este Día de Muertos. Es un proceso que duró prácticamente entre 3 a 4 años que salieran las Catrinas, que se hicieron desfile, que se vistieran
de Catrinas, dado que era tanto la culturación que nosotros teníamos y la civilización de Estados Unidos, que los disfraces tú veías Frankenstein, brujas, hasta de juegos hoy en día de videos que los niños se vestían para pedir dulces. Se había perdido esa costumbre muy bonita de la parte de México. Entonces, ¿qué hacen? Cuando viene esta nueva película de la gente 007 y hacen unas tomas en el Zócalo, entonces pasan las calacas que ellos hacen y entonces voltea a ver el mundo a México. Entonces, como el mundo voltea a ver a México por ese acontecimiento, entonces, ¿qué hace México? Vuelve a retomar sus inicios de sus costumbres y empieza a hacer desfiles de Catrinas. Los invitaban a que se disfrazaran de Catrinas, que no se disfrazaran de monstruos y que fueran a pedir calaverita. Entonces, esta civilización duró aproximadamente 3 a 4 años y hoy en día, por ejemplo, este año hubo un desfile muy padrísimo de Catrinas y tú salías a las calles y podías ver realmente que los niños se vestían de Catrines, se vestían de Catrinas. Era lo rico de la cultura que se había perdido porque asimilamos otra cultura. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a un grupo étnico no intentemos cambiar sus costumbres, sus ideas, dado que son de hace muchísimos años. Su lengua es muy hermosa, no la podemos intentar cambiar. Tal vez ellos intentarán aprender nuestra lengua para poder entendernos a la sociedad, porque pues hoy en día la cultura, pues la que más predomina es la católica. Pero entonces estos grupos tienen a forzosamente que aprender nuestra lengua, porque nosotros no nos dedicamos a darle una mirada a ese pueblo, a darle otro tipo de mirada a ese grupo étnico. Si nosotros tuviéramos otro tipo de mirada, otro tipo de enfoque y objetivos, miraríamos de otra forma, aprenderíamos su lengua para hacerle llegar información importante, para que los niños puedan estudiar sin necesidad de arrebatarles aquello que por años han mantenido.